el ángel de la noche, vénganse para acá. Estamos platicando con Óscar Espinosa Villarreal, que tiene un buen panorama de la Ciudad de México. Y empezamos a plantear, a apuntar este tema de la criminalidad, de la violencia, de la inseguridad en esta ciudad. ¿Qué ciudad recibiste? ¿Qué ocurrió en estos 3 años? ¿Y por qué vivimos tan acalambrados hoy los capitalinos? Bueno, Germán, yo creo que en el transcurso del tiempo fuimos perdiendo la capacidad de hacerle frente a la delincuencia. Especialmente creo yo que perdimos mucho la capacidad de hacerle frente a la delincuencia organizada. Creo que incluso en algún sentido, en alguna medida, los propios cuerpos encargados de combatir el mal estaban o estuvieron o están involucrados en la generación de crimen. Y esto no es un asunto que se genere espontáneamente. No hace mucho tiempo el director de la policía de la ciudad tenía galgódromo en su casa y propiedades y cosas así. Nos refleja un poco, bueno, tal vez el nivel de moralidad que llegó a tenerse en el instrumento o en los componentes del instrumento encargado de combatir a la delincuencia. De manera que, bueno, no nos encontramos realmente con una posibilidad abierta de eso. No dejó de haber quien sugiriera la posibilidad de pactar con la delincuencia. Si quieres dar resultados rápido, pacta con ella y eso te puede llevar a mejor. Y esto refleja un poco a lo mejor la visión equivocada, a mi juicio, traidora, peligrosa, de tratar el problema. Nosotros pensamos al contrario que había que irse en un trabajo de mucho fondo, de reestructuración, que nos permitiera restablecer la capacidad que estos cuerpos deben tener para combatir a la delincuencia. Pensamos que en principio la propia policía podía regenerar en su estructura los nuevos mandos y en un hecho que no se había llevado a cabo nunca antes. Tú recordarás que cambiamos a 130 jefes de la policía por quienes venían detrás de ellos. La verdad es que el resultado no fue favorable. Encontramos muchos problemas que habíamos visto en los mandos originales en los que habían sustituido, y eso nos llevó a otra transformación de fondo muy importante para volver a sustituir a todos los mandos, ahora sí con personas que no vinieran directamente de la policía, sino que trajeran con ellos algunos valores importantes para los cuerpos policíacos que nos dieran la capacidad de resolver el problema de la delincuencia de mejor forma. Lealtad, entrenamiento, disciplina, orden, coordinación. En fin, en ese aspecto creo que las decisiones de fondo para tener un mejor cuerpo se han venido tomando. Hemos invertido mucho en equipo, en capacitación. La propia capacitación es difícil llevarla, los cuerpos reaccionan ante ella, no se quieren mover de donde están ya por mucho tiempo. No es fácil el asunto, pero se ha venido avanzando en ello. Hemos tenido que construir, porque ni siquiera estamos construir información, que no teníamos información de inteligencia suficiente para esto, y ha significado una tarea muy ardua, muy difícil, muy compleja. Creemos nosotros que orientada en la dirección adecuada, pero que no ha dado en el tiempo los resultados que nosotros mismos hubiéramos querido, hubiéramos esperado que la ciudadanía con toda justicia reclame. Ahora eso es una respuesta como muy insatisfactoria para quien está viviendo angustiado de esto todos los días. Habría que acotarla. ¿Vamos en el camino correcto? Me parece que sí. Cuando nosotros llegamos a la regencia teníamos 7,000 presos como saldo histórico. Hoy tenemos 12,500 personas en los centros de reclusión de la ciudad, todas ellas siendo sujetas a procesos o condenadas por delitos. Tenemos nuevas leyes que nos permiten operar con más eficacia. Y bueno, tenemos en marcha una gran cantidad de operativos importantes. Tú recordarás, para explicar un poco, no justificar, no tiene caso, explicar, cuando muy al principio de esta administración lanzamos un programa muy ambicioso que fue bautizado con un mote de rima por los medios de comunicación. Desafortunadamente se generó por falta de capacidad nuestra de comunicar adecuadamente las cosas, incluso a lo mejor de estructurarlas, pero tuvimos una enorme reacción social que impidió que este programa fuera adelante hace 2 años. Y en buena medida creo que esto nos ha producido ahora resultados muy inconvenientes. Yo sé que, y conociéndote, sé más todavía que este punto va a ser un punto muy sensible,
Pero los únicos dos lugares en donde se ha logrado reducir grandes ciudades dramáticamente la delincuencia, que son Nueva York y Chicago, el programa fundamental de la resolución del problema se llama Zero Tolerance. Y bueno, en este caso tenemos muchos problemas obvios para poder llegar a una actitud de ese tipo. Tal vez ni siquiera querramos hacerlo, pero si queremos resolver el problema de la inseguridad, tendríamos que todos decidirnos a apretar un poco más. Habrás leído por ahí en los periódicos un desplegado de una amiga mía, madre de familia, que le asesinan a su hijo de 29 años, recién recibido, recién casado, todo él lleno de proyectos y de promesas, y de pronto alguien de un balazo da por terminado el asunto, ¿no? Y de pronto ella solicita restauración de la pena de muerte, que podamos andar armados los ciudadanos. Con todo lo terrible y lo conmovedor que puede ser esa carta, creo que no serían las soluciones. No irían por ahí, digamos. No, pero tal vez si podemos establecer mecanismos, por ejemplo, para impedir que la gente ande armada todo el tiempo, y podemos hacer revisiones, por ejemplo, para ello, y podemos tomar providencias y precauciones para ello, podemos evitar que eso pase, en buena medida, sin llegar a esos extremos. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema serio entre nosotros y decidirnos a ir a fondo. No, yo tampoco coincido con la pena de muerte, entre otras cosas, porque me parece que no cumple el propósito. Me parece muy legítimo que alguien sienta la necesidad cuando ha perdido, como tu amiga, a su hijo. Pero no, más bien creo que hay otras cosas mucho antes de la pena de muerte con las cuales incluso a veces hay la misma reacción contraria, pero que tenemos que hacer si queremos garantizar esto, ¿no? Entonces, no podemos andar pensando en reaccionar y sobre reaccionar cuando hacemos una revisión en un microbús para ver si un señor trae o no trae una pistola porque a lo mejor sí la trae y va a matar a alguien a la cuadra siguiente. Y tenemos que tener capacidad de acción las autoridades para ello, a eso me refiero. Creo que fue uno de los puntos que más dolores y más confrontaciones se tiene que haber creado. Paralelamente a todo esto que estaba ocurriendo en la política, en la economía, se dio, y esto hay que reconocerlo, una gran apertura en los medios, en donde quizá por falta de costumbre, de libertad, de pronto la libertad no asumió sus responsabilidades. Entonces, de pronto, de unos medios sumisos a los que con un boletín y un sobrecito ya los tenía uno contentos, de pronto pasamos a unos medios muy golpeadores. ¿Cómo le fue al regente con los medios? Pues yo creo que ha habido de todo. Siento que es una posición muy difícil la que se lleva a cabo aquí para poder recibir un trato que pudiéramos llamar, entrecomilladamente, justo, ¿no? En general diría yo que la contribución de los medios a la solución de los grandes problemas de la ciudad no se dio en el nivel en el que hubiera yo deseado que se diera. Me parece que en ocasiones se confundió mucho los problemas de la ciudad con los problemas del regente. Me parece que en ocasiones se enfocaron inadecuadamente o se interpretaron de manera malintencionada ciertas cosas. Era común encontrarte que tú ibas a desalojar a unos invasores de una reserva territorial y encontrar publicada o tomada la imagen o publicitada la imagen del señor con dos niños llorando, y de ninguna manera ninguna reflexión en torno a que estaba rescatando una reserva ecológica ilegalmente invadida por alguien. Ante la presencia de una injusticia contra alguien que utilizara o que implicara el uso de la fuerza pública, la reacción mucho más fue siempre la crítica a la fuerza pública que el fondo y el origen de la acción que se hiciera, en muchos casos. Y esto bueno, pues resta o complica el margen de maniobra que la autoridad tiene que tener para cumplir con su deber. Yo creo que, sin embargo, con hechos como este y con actitudes como esta que tú tienes, que has tenido siempre, que hemos podido hablar, cuando tenemos una diferencia, una malinterpretación, pues se puede ir compensando esta tendencia natural, ¿no? En materia de violencia, pues yo no puedo decir que los culpables de esto, más por ejemplo que nosotros, pudieran ser los medios, pero sí te puedo decir que en un momento dado tuvimos 17 programas de nota roja
en la televisión al mismo tiempo, que sin lugar a dudas dieron ideas, hicieron apología sobre la violencia y que eso, bueno, pues algo ha de haber tenido que ver en esto. De alguna manera habrá incidido en todo esto. Otra de las... yo estoy poniendo aquí sobre la mesa lo que con mis amplios oídos, que son un banquete para Mike Tyson, son una Big Mac para Mike Tyson, voy escuchando por ahí, ¿no? Sí. ¿Por qué se desgastó tanto el regente con el asunto Ruta 100? Bueno, porque era un asunto muy difícil, muy serio, ¿no? Yo creo que no con ese nada más. Hubo muchos otros, porque tomé una decisión. ¿A qué me ocupo? ¿A los conflictos o a los problemas? Esto es, aquello que implique la generación de un conflicto, ¿lo dejo como está o no? Y desde un principio tomé la decisión, y esa fue la instrucción que tuve del presidente, de no ir en esa dirección. O sea, si se trata de resolver el problema, no importa que se generen conflictos. Para eso estamos, para resolver los problemas. Y bueno, este problema era un problema muy serio, de 15 años, al que no se le había entrado, le habíamos venido dando la vuelta, empezó a representar una amenaza seria para el transporte de la ciudad, y hubo que entrarle, y bueno, pues obviamente trajo como consecuencia muchísimos conflictos, muchísimos intereses en juego, que reaccionaron por muy diferentes lados, y eso desgasta. Pero creo que en el fondo abona mucho más a la responsabilidad de gobierno el haber retirado el obstáculo más serio para la modernización del transporte de la ciudad más grande del mundo. Y esto yo creo que es a lo que hay que estar atenido, ¿no? A que este juicio finalmente se vaya a hacer un día y se reconozca. Otro asunto también, Germán, que está claro es que no le aposté a la popularidad de corto plazo, ni al relumbrón en ese sentido, ¿no? Si no, no andaría yo haciendo túneles y drenajes y plantas que no se ven, y tal vez andaría yo más bien pintando por ahí fachadas y sembrando. Poniendo gladiolas. En la escuela urutiana, ¿no? Así es. Pero bueno, sí, evidentemente cada una de las cosas va desgastando, pero si se sobrellevan, si se superan, pues la gente también piensa, ¿no? Y yo creo que piensa en cuanto a que vale la pena que le entremos a las cosas de fondo. Y además yo creo que estamos en un excelente momento de incluir y no de excluir. Es decir, ya por fin llegó la verdad absoluta y se va la mentira absoluta. No hay tal. Así es. Propuestas, ideas y ahora, complementariedades. Así es, perdón que te interrumpa por esto, porque parece muy importante vincular esta pregunta con la anterior, o este tema con el anterior. ¿Por qué te desgastas y los medios? Yo te puedo dar, en fin, muchos ejemplos que podrás conocer. Si tú durante un programa de un conductor de 3 o 4 horas estás escuchando todo el tiempo que el regente es un inepto, que es un corrupto, que no tiene ninguna idea, pues en una de esas te la empiezas a creer. Y cuando surge un conflicto que en realidad obedece a todo lo contrario, a que no eres eso y a que estás queriendo resolver los problemas, como que confirmas lo que te dijeron durante mucho tiempo. Y esto, bueno, pues simplemente viene a desgastar la figura y la impresión que la gente tiene sobre ti. Y yo creo que esto lo que tiene que hacer es ventilarse. Tiene que discutir, tiene que mostrar, tiene que exhibirse claramente para que pueda analizarse de mejor manera. Perdóname la interrupción, pero me parece importante. No, creo que es muy pertinente tu observación. Ahora hay otro tema que me gustaría que le entráramos en cuanto regresemos de unos mensajes. La transición. ¿Se dará con tersura? ¿No se dará con tersura? ¿Qué medidas se han tomado para que esto se dé de la mejor manera posible y para decirlo en términos televisivos, el PRI haga fade out y el PRD haga fade in en la gubernatura del Distrito Federal? De eso hablamos en un momento, vamos a unos mensajes, estamos aquí en El Ángel de la Noche. El Ángel de la Noche, qué bueno que están aquí, qué bueno que nos acompañan. Ustedes tendrán también preguntas que hacerle al señor Óscar Espinosa Villarreal. Si nos las dejan en el buzón de voz, yo me comprometo a hacérselas llegar a él y él se compromete a tirarlas a la basura. No, no es cierto. A leerlas con mucha atención y a darles el debido cauce. 224-33-47.
De hecho, tuvimos aquí al secretario Limón Rojas y estoy enviándole todos los comentarios gratos e ingratos, que de todo entra finalmente. Claro. Para eso se pone uno en el escaparate, ni modo, ¿no? Claro, claro, Así, claro. hay quien te encuentra por extrañas razones, dicen, ay, me gusta, me disgusta, no quieres que te diga nada, no salgas al balcón. ¿Sí? Pero si ya saliste, pues a ver qué sucede. Claro, claro. Y esa es la vida política y esa es la vida pública. Nada más que en México, curiosamente, no había nada más privado que la vida pública. Entonces, hemos logrado finalmente que la vida pública empiece a ser realmente pública. Así es. Y al mismo tiempo tenemos que lograr a la segunda fase, en donde lo que es vida privada sea realmente vida privada y no sea ese el ámbito donde tenga que meterse los medios. Exacto. El que está en el escaparate, sí, pero nada más lo que está en el escaparate. Lo otro no es tu asunto. Meterte a las sábanas, meterte a las recámaras, andar en la más fea escuela norteamericana hurgando closet, a mí me parece que no nos lleva a ninguna parte. Sobre todo cuando hay temas mucho más sabrosos y de interés público, porque dice uno, bueno, sale Espinosa Villarreal, entra Cuauhtémoc Cárdenas, pero no es como en el fútbol, que Paletas Tutsi Pop anuncia cambio en la alineación. El asunto implica, además, no hay experiencia previa. Así es. Entonces, ¿tú cómo ves este proceso? Bueno, lo veo bien, Germán, desde luego, cuando pensamos en la reforma, en que el pueblo se iba a expresar libremente y que habríamos de garantizar que lo que expresara se cumpliera. Desde ese momento pensamos en la posibilidad de que se expresara en favor de una opción distinta de la que estaba, en términos de partidos. Entonces, desde ese momento empezamos a pensar qué haríamos y cómo haríamos esto de manera que pusiéramos a la ciudad por encima del hecho mismo y que garantizáramos que no dejara de funcionar, por ejemplo, que no se volvieran a pensar las cosas, máximo por una razón que en este caso es bien importante. La reforma política, por razones que en realidad no se deben a esta administración, porque se pactaron desde la anterior, se da a la mitad de una administración federal. Y ni yo ni el ingeniero Cárdenas tendremos un plazo como el que tendrán los futuros jefes de gobierno de 6 años para hacer esto, y en ese sentido resultaba todavía más delicado el garantizar que prácticamente no perdamos tiempo en esto, que vamos, todo pudiera ser fluido. Entonces, desde un principio empezamos a diseñar la forma en la que esto podría llevarse a cabo, bueno, pues con el propósito de hacerla pública en el momento indicado, y consiste en la creación de una instancia de enlace del equipo saliente y el equipo entrante para la transición. Y esto lo hemos venido expresando desde antes de las elecciones. El ingeniero Cárdenas y los demás candidatos en ese entonces lo tomaron realmente como una buena noticia, que iba a facilitar mucho las cosas, y ahora ya, una vez pasadas las elecciones y esto, bueno, pues el propio ingeniero Cárdenas ha seguido expresando su satisfacción y ánimo bueno de que esto exista y vaya a existir. Estamos en el proceso de afinar cómo va a funcionar, quién la va a dirigir. El presidente de la República desde un principio tomó la decisión de que existiera y ahora ha hecho pública su decisión de que yo la encabece por lo que se refiere al gobierno de la ciudad, lo cual me parece, bueno, pues que permitirá que yo pueda acercar toda la información. ¿Qué se busca? Darles toda la información posible sobre los programas en marcha, el diagnóstico de las cosas. También en las campañas se dicen muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es bueno que nos sentemos a ver realmente cómo están y que, bueno, para uno y para otro quedemos satisfechos, y la ciudadanía también, de todo esto. Y que veamos, pues, además de cómo están, qué estamos haciendo para resolverlas, qué está previsto a futuro, cuando menos en la obligación que tenemos de preverlo, cómo están los planes. Le vamos a entregar un programa maestro del metro, del agua potable, del drenaje, del transporte, de todo que hemos hecho y que se ha venido elaborando para que haya información. ¿Cómo funciona el gobierno de la ciudad ya en la parte más? ¿Cuáles son los riesgos, los problemas más cotidianos, más comunes en cada área? Y yo creo que por eso debe ser muy tersa, ¿no? La primera impresión que tengo es muy buena. Ha sido bienvenida la idea, apoyado el proyecto, y por otro lado la voluntad política, que en esto es clave, no hay duda de ella. Cuando el presidente de la República
manifiesta tan claramente su voluntad política, pues yo no tengo ninguna duda de que todos los que tenemos que ver en esto y que estamos formando parte de su equipo, en el gabinete federal, aquí, habremos entendido claramente que se trata de colaborar, de coadyuvar y de permitir que la reforma se concrete en su última expresión, que es entregar el gobierno. ¿Le va a explicar a Cuauhtémoc cómo torear manifestaciones? No, bueno, yo le voy a decir más o menos lo que yo he venido queriendo hacer. No hay un manualito más. No hay, porque además te decía, muchas de ellas ni siquiera tienen que ver con nosotros. No. Ayer me avisaron que estaba un señor con un burrito en el Zócalo, con un problema agrario de San Luis Potosí, ¿no? Ajá. Bueno, pues entonces, ese sí era inédita en su modalidad, ¿no? Más o menos por el burro. Y mira, no tienes mucho que hacer. El señor quería poner su casa de campaña en el Zócalo, dejarla ahí en las noches, en el día, bueno, ni siquiera es conveniente con la lluvia, en fin. No hay, yo creo que un manual. Tampoco creo que todas las marchas se deban porque el gobierno tenga la voluntad de resolver los problemas. Esta explicación me parece muy simplista. Nos hemos dado cuenta de que no es así. Y quienes falten de darse cuenta se van a dar cuenta también de que no es así, de que hay cosas que no se pueden resolver como uno quisiera. Y bueno, mi convocatoria, que ojalá la voy a seguir haciendo toda mi vida, ojalá entendamos que la expresión y ejercicio de nuestros derechos es muy inconveniente que vaya por encima de los derechos de los demás, porque entonces entra un conflicto de garantías, como llaman los abogados, que convierte esto en una selva inconveniente para todos. Cuando yo te hablaba del nuevo arreglo social en la reforma política, a lo que me refería es que yo creo que ahora también, que vaya de una vez con esta apuesta y con esta voluntad democrática de todos, el respeto, por ejemplo, a la legalidad y a los derechos de los demás. Si ya abrimos la camino a las urnas, cerremos otros, ¿no? En beneficio de la ciudadanía, caray. Y claro, todos, los que hayamos votado y los que no, por él, démosle el apoyo porque él ganó. Y expresemos por los conductos legales, civilizados. Sí, yo al mal capitalino lo distingo, ¿sabes por qué? Porque, a ver, ya se sacó el tigre en la rifa, a ver qué va a hacer Cuauhtémoc. Los veo cruzados de brazos muy simbólicamente, no van a dar un paso, no van a hacer nada, porque no ganó su candidato. Y no entendemos cómo es el juego de la democracia. Si dejamos una vez más al político solo, pues obviamente no va a tener por un lado ni contrapeso, ni ayuda, ni propuesta. Todos somos gobierno. Entonces, a ver, yo vuelvo sobre un caso ejemplar que se me presentó en un programa de radio. Una señora que habló para decirme qué mal regente teníamos, qué poca sensibilidad ecológica tenía el señor Óscar Espinosa Villarreal, porque enfrente de su casa habían ido a plantar 10 arbolitos y ella todas las tardes se asomaba a ver si alguien iba a regarlos y nunca los fueron a regar hasta que se murieron los arbolitos. Y le digo, óigame, mendiga señora, con todo respeto, pero en lugar de perder el tiempo asomándose todos los días, no se le hubiera ocurrido un día de estos ir y colaborar, ser gobierno también. Así es. Yo creo que se sobreestima la función y la capacidad del gobierno de resolver todos los problemas. Y también caemos mucho, Germán, en algo que son demandas contradictorias. Queremos un sistema de transporte no contaminante y masivo, pero de ninguna manera estamos dispuestos a aceptar que el tren elevado pase ni a unos cuantos kilómetros de nuestra casa. Queremos que no haya basura en la calle, pero de ninguna manera aceptamos que haya estaciones de transferencia cerca. Y esta cuestión de demandas contradictorias también tenemos que entenderla nosotros para estar dispuestos a ponerle un poco al asunto, ¿no? A mí, ahora que tocas esto de la basura, me impresiona. Somos la ciudad, una ciudad que genera muchísima basura. 11 millones de kilos diarios. Es la ciudad que tiene los coches más limpios. Por cuánta porquería traes en tu coche, desde cáscaras de plátano, va para afuera. Miren nomás qué cochinero, ¿ves? Las autoridades que no barren. Digo, sí, manito, pero no se dan abasto. Contigo, manito, no hay manera. Con la cantidad de porquerías que generas. Entonces, así tiene que ser el juego. Y así se va a lograr una transición, no nada más de un partido hacia otro y de un regente hacia un gobernador de la ciudad. Así vamos a lograr también una transición en nuestro cerebro para que finalmente no seamos los atenidos, sino los ciudadanos. Vamos a seguir platicando con Óscar Espinosa Villarreal. Vamos a hablar un rato de la universidad y de otros proyectos y de otras ideas y de otros mundos que también nos interesan. Quédense con nosotros aquí en El Ángel de la Noche.
ahora volvemos. Estamos de regreso con Óscar Espinosa Villarreal. Estamos platicando de una ciudad que no existe en ningún otro lugar, ni de la historia ni de la geografía. La Ciudad de México es un fenómeno inédito, no hay antecedentes, no hay bibliografía, nunca había habido una ciudad de esta dimensión, de este tamaño y de problemas tan enormemente complejos. Y ese tipo de toro tuvo que torear el señor Óscar Espinosa Villarreal. A mí lo que me encanta es tu capacidad para conservar la calma, para manejar sosegadamente las cosas, por más que se percibe que eres un tipo sanguíneo, sin embargo, hay el suficiente control como para mantener la sangre apaciguada y no reaccionar violentamente. Eso está bien. Me gustaría, a ver, ¿qué me respondes? Sabiendo que es un tema de mucho mayor amplitud, pero así en principio. El Estado 32, ¿cómo te suena como concepto para el DF? Lo he venido señalando hace tiempo, ¿no? No me gusta mucho por 3 razones. No debiera esto de expresarse en términos de gusto personal, pero me preocupa desde la perspectiva de mi experiencia por funcionalidad. Hoy la ciudad funciona en buena medida por la forma en la que está centralmente organizada. Cuando aquí tenemos una tormenta, Germán, estamos sentados en un mismo cuarto viendo qué presa vamos llenando, qué conducto vamos abriendo, por dónde vamos bombeando más, para que no se inunde la ciudad. Y a veces tomamos una decisión en relación con Venustiano Carranza y otra con Álvaro Obregón, ahí mismo. No podríamos pensar en fraccionar esto. Si no lo vamos a fraccionar en las cosas en las que hoy tienen facultad los municipios, como puede ser, por ejemplo, el transporte, la basura, entonces no me explico muy bien para qué vamos a municipalizar las diferentes partes de la ciudad. Entonces, por funcionalidad me preocupa enormemente. Por gobernabilidad, entendida esta no por control, sino por la participación conjunta de demasiadas fuerzas al mismo tiempo en la misma ciudad, con intereses, por ejemplo, contrarios, también me preocupa, a menos de que se definieran muy precisamente las facultades del gobierno central y de los gobiernos locales. Un ejemplo, ¿cuál de los municipios, con sus derechos políticos, va a decir que ahí se tira la basura? Si esa no es una decisión de todos los municipios, va a ser un problema de gobernabilidad, en algún sentido. Y tercero, la peor, esa es la que más me angustia. Hoy estamos haciendo las escuelas de Iztapalapa y las clínicas de Gustavo Amadero con los prediales de la Miguel Hidalgo, de Coajimalpa o de las zonas residenciales. Y pensar que los prediales fueran ahora, como son en un esquema municipal o estatal, ingresos municipales, me da terror. Me da terror que se concentre la pobreza y la riqueza, que no necesariamente es lo mismo. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando tú vas hoy a alguna colonia residencial, el reclamo legítimo de la gente es, oiga, ha subido mi predial y mi banca no la han pintado. Y esa es su preocupación. Y no necesariamente está pensando que el predial de ella o de él va a construir una escuela primaria allá en San Miguel Teotongo, ¿me explico? Y de manera pues que ese aspecto me parece. Por esas 3 razones yo nunca he estado de acuerdo con esa idea. Ay. Punto ventilado. Claro que merece mucha discusión, claro, pero bueno, así de... Pero vamos ahora a este otro asunto, la universidad. La Fundación UNAM, que fue el primer espacio donde pudimos convivir y donde pudimos platicar y donde pudimos fundar una amistad. ¿Cómo está funcionando actualmente la Fundación UNAM? Mira, ¿cómo ves los grandes problemas de la UNAM? Tú y yo tenemos una coincidencia. Consideramos que la UNAM es casi el proyecto nacional, ¿no? Los beneficios que derivan de que tengamos una universidad como esa no se pueden medir, ¿no? Y yo creo que todos hemos sido en una u otra forma beneficiarios de la UNAM. Entonces unirnos alrededor de ella era una buena idea, especialmente cuando la UNAM se preparaba y se enfrentaba a cambios importantes. En ese sentido, tú y yo formamos parte original de la fundación. Ahí va muy bien. Ya somos 600 miembros de la fundación. Tú participas desde hace tiempo en el consejo. Y bueno, hemos hecho muchos programas. Le hemos logrado canalizar más de 150 millones de pesos a la UNAM
con el trabajo de la Fundación, que no es mío, es de mucha gente. No hay mejor causa, te podrás imaginar, para ir a pedir recursos a cualquier persona que la UNAM. Todo mundo está de acuerdo en que vale la pena apoyarla, y el gobierno nos ha mantenido este apoyo de peso por peso, que nos ha resultado muy útil, que bueno, esperamos que nos mantenga siempre por mucho tiempo, porque es muy importante, incentiva mucho a participar. Y hoy estamos desde dando becas a más de 6,000 muchachos, a los que les damos un salario mínimo que después regresan, como tú sabes, una vez que terminan, hasta estancias en el extranjero. Hemos renovado, por ejemplo, prácticamente todos los consultorios médicos dentales de la universidad. Hemos invertido mucho en los laboratorios de cómputo de la UNAM. Conseguimos 2,500 computadoras para hacer esto. Y ahí va creciendo. La verdad es que es por la UNAM, ¿no?, que tiene éxito la fundación, y es mi pasión. Es el puesto y el encargo más hermoso y más bonito que he tenido, y estoy seguro que tendré en toda mi vida, Germán. Realmente ahí sí son puras satisfacciones, ¿no? Claro, van a llegar los telefonemas porque ya varias veces he hablado aquí de la UNAM e inmediatamente, tanto hablar de la UNAM y el Politécnico, ¿qué? Bueno, el Politécnico, por supuesto que ahí está el Politécnico. Claro, claro. Tengo entendido que algunos egresados del Politécnico tienen hoy una muy buena colocación en el gobierno. Entonces ni siquiera está parejo, yo diría que está hasta disparejo. Está disparejo, ¿no? Yo ahí sí he platicado mucho. Además, esto es interesante, el presidente Cedillo piensa en relación a su Politécnico como tú y yo pensamos en relación a nuestra UNAM, y estamos, en consecuencia, todos atentos a las dos instancias. Yo creo que lo que es fundamental como elemento de permeabilidad social, de cohesión, es la universidad pública, es la escuela superior pública, ¿no? Llámese Poli, llámese UNAM, llámese Universidad Estatal, y bueno, todas merecen del apoyo. Yo, por cierto, soy miembro ahora ya también de la Fundación Politécnico, más allá de la disciplina del equipo, porque creo mucho también en esto. Entonces ya dividiste tu espíritu y tu esfuerzo. No, la presidencia de la Fundación UNAM. Por mi raza hablar del burro, entonces ahora qué pasa, no, a mí me parece muy bien, y mientras más puedan ayudar, mejor, ¿sí? Claro. No, yo ya, como antes decían las señoras, yo ya tengo mi pobre, entonces ese es al que ayudo. No me traigan pobres nuevos, porque ya tengo yo uno en San Hipólito. Sí. No, donde haya una necesidad, pues resolvamos, apoyemos, echemosle ganas, etcétera. Óscar, muchísimas gracias. Aquí estuvimos haciendo tu programa, Andrés Báez, Rafael Rojas, como camarógrafos, Cuauhtémoc García, José Luis Arias, no te lastime el nombre, ¿verdad? Cuauhtémoc García, José Luis Arias, Genaro de la Mora, como ingeniero de audio Marco Ávila, como asistentes Fernando Páez, Marte Rebollar, maquillaje Ivette Martínez, fotógrafo Alejandro Cantú, coordinador de producción Adrián Orozco, productor Federico Alarcón. Yo soy Germán Deza, tú eres Óscar Espinosa, platicamos, creo que a la gente le puede haber resultado aleccionador, útil, le dio un cierto cauce para, estos 5 meses terribles que vienen, ¿qué irá a pasar? Pues nada, irán tomando cauce el nuevo gobierno de la ciudad y se irán entregando, como tú dices, y sobre todo estableciendo los amarres para que los proyectos continúen y no tengan ningún colapso, ¿no? Así es, debe estar la gente confiada en eso. Se ha sembrado mucho, se puede confiar, pues, hemos apostado todos demasiado para que esto salga bien, y hay buena voluntad, de manera que no debe haber temores en ese sentido. Señores, aquí estuvimos en El Ángel de la Noche, agradezco muchísimo su buena compañía para este programa y seguiremos platicando, y ya saben, alguna noche ustedes prenden el programa y está el Pipor. Y ahora reprendieron y está Óscar Espinosa. Se repitieron desde el Pipor. No, es Óscar Espinosa. Ya ves, los medios. Son mendigos los medios. Entonces, qué bueno que estuvieron aquí y qué bueno que nos acompañaron. Síganos acompañando, no sean así que les cuesta. Hoy toca además.
presentación de CNI. XHTVM. CNI. Canal 40.